Miércoles 12 de febrero de 2025, jornada inicial de las actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Llegamos hoy al capítulo número 703, ya una cifra muy importante y difícil de alcanzar por otra entidad en esta actividad de reconstruir la memoria histórica que aún no ha sido decantada ni contada adecuadamente en el proceso trasiego y eventos del conflicto armado en Colombia. Para hoy traemos, con el fin de compartir con ustedes y reflexionar un poco, el hallazgo de un cementerio clandestino y un campo de torturas que tenían las guerrillas comunistas dirigidas por Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, en la Republiqueta Independiente de Marquetalia. Cobra especial importancia retrotraer esto porque el día de ayer, martes 12, martes 11, perdón, hablábamos de manera persistente acerca de la relación de las redes urbanas de la juventud comunista con las guerrillas de Marquetalia y todos los nexos que tenían con los terroristas europeos, cubanos, mexicanos y venezolanos. Hoy vamos a ver ya in situ un hallazgo impactante, impresionante que hizo la Sexta Brigada en Desarrollo de las Operaciones de combate en la zona de Marquetalia, en el municipio de Ataco, en el sur del Tolima, que terminan por levantar todo ese velo que iniciamos a levantar ayer de falsa eh, versión escrita por los comunistas y sus cómplices acerca de lo que realmente fue la creación de las FARC en esa zona. Y además, con el hallazgo de este cementerio y los hechos dantescos que relataremos hoy, prueba una vez más que los comunistas son responsables igual o peor que los liberales y conservadores del surgimiento del narcoterrorismo y luego narcoterrorismo comunista que les terminó financiando la violencia que no para en Colombia y que está disfrazada de revolución social cuando lo que se trata es de unas mafias de asesinos y criminales que han sido favorecidos con versiones torvas y siniestras como la del cura de Rux, presentándolos como víctimas y no como los causantes de esta tragedia. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos resumir brevemente a nuestra audiencia la importancia político-estratégica de la denominada por los medios de comunicación como la Operación Marquetalia? Al subir en el año de 1962 al cargo de ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Novo presentó ante el gobierno nacional algo que en el gobierno anterior del señor Lleras Camargo se le había embolatado cuando él era comandante del ejército y se le había embolatado por la burocracia del comandante general de las fuerzas militares, el general Jorge Villamizar Flores, y por el general Rafael Hernández Pardo, que no le dieron la suficiente importancia a la propuesta del Plan Lazo. El Plan Lazo lo ha elaborado el general Ruiz Novoa como comandante del ejército con base en su experiencia como Contralor General de la República durante 5 años, como comandante del batallón Colombia en la Guerra de Corea y como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargos en los cuales observó muy de cerca la fenomenología de la violencia, pero en particular por su especialidad era oficial graduado en Estado Mayor del Ejército de Chile y administrador de empresas de la Universidad Católica de Santiago. Además, sus tesis habían sido las de los problemas económicos de Latinoamérica y era un hombre muy estudioso de los fenómenos sociopolíticos de la posguerra en el mundo. Muy buen conferencista, un hombre letrado, un hombre de mucha profundidad académica, intelectual y de fuerte temperamento militar, un hombre de mucho carácter. Entonces, él le planteó al gobierno de Lleras que no le pusieron cuidado, especialmente por sus dos superiores jerárquicos que no le dieron el trámite suficiente,
que había que tener en cuenta los informes que ha presentado la CEPAL, la Comisión Curry o la misión Curry que ha venido desde Norteamérica y la misión LEFEF que ha venido desde Europa. En cada uno había puntos muy claros de que el problema de la violencia era de origen y responsabilidad de los dirigentes políticos, que por más de que los militares se sacrificaran, no podían resolver un problema político, eran los políticos los que les correspondía, pero que lo que sí que había que hacer y mucho era vincular una estructura integral político-militar llamada Plan Lazo. Se inició con ese desarrollo primero en los departamentos de Valle y Quindío, donde la violencia tripartidista estaba disparada y eran, como lo hemos visto aquí en episodios anteriores, muchas masacres y actos violentos. Y se iniciaba a extender hacia las zonas donde los comunistas de manera paulatina habían construido sus repúblicas independientes. El general Ruiz Novoa era muy consciente y estaba muy bien informado de todo lo que pasaba y le había presentado el plan de operaciones soberanía al gobierno nacional, que era toda una estrategia operacional alrededor del plan Lazo. No era, como se dice, que era un proyecto de Estados Unidos, no, era un proyecto colombiano en el cual se vinculaba a los ministerios con acciones de sus resortes paralelas con las operaciones militares en esas zonas y se iba desarrollando de manera progresiva en la medida que se fueran limpiando zonas. Había que limpiar primero el Valle y el Quindío porque ese era el geocentro de la economía nacional. Estaba en boga la flota colombiana, la flota gran colombiana que era nuestra patria en los mares, llevando miles, millones de sacos de café al mundo. Entonces esa zona tocaba pacificarla sí o sí para que no se fuera a caer la economía nacional, que era la que nos traía los dólares, y coayuvaba con la industria petrolera, y por eso la famosa canción de Café y Petróleo es enfocada en esos aspectos, pero obviamente con su sesgo marxista. Entonces el señor general promovió el plan de operaciones soberanía. Miren ustedes la diferencia a concebir una simple operación como la quieren minimizar. No era un plan de operaciones que llamaba soberanía. Y ya venían por el norte del Tolima, donde también la violencia estaba desaforada y es una zona cafetera, igual que el Quindío y el Valle y el Viejo Caldas. Entonces se han enfocado ahí y por eso el Batallón Colombia se encontraba allá. Y esa es la razón para que el coronel Batallana, que era el comandante del Batallón Colombia, se volviera tan célebre ante los medios de comunicación, porque era un sujeto muy histriónico y demasiado hablador. Y entonces magnificaba cualquier cosa, capturaba a un bandido y una le adjudicaba una cantidad de títulos y de distinciones, y todo eso lo fueron haciendo famoso ante los medios de comunicación. Luego se decidió, o dentro del plan estaba el esquema de más o menos la época en que se entraba a Marquetalia, y por razones de su cargo le informaron al señor Valencia que se iba a hacer y estaba más o menos calculada para finales de abril, comienzos de junio. Y el señor Valencia salió en enero en pleno discurso de Año Nuevo y hablando paja, como les gusta a los políticos, anunciándole al país y a tiro fijo que se tuviera de donde pudiera porque en mayo iba a entrar el ejército a sacarlo de Marquetalia. Eso es mucho estúpido. Entonces la operación siguió, o el plan de operaciones siguió como se estaba haciendo, tratando de mantener el secreto, pero es que ya no había secreto. Por eso la operación se desarrolló de esa manera, fue muy difícil. Tuvieron que parar las operaciones en el norte del Tolima, donde se estaba combatiendo con mucha intensidad contra las bandas residuales tripartidistas y trasladar el Batallón Colombia para Marquetalia a completar la maniobra que no estaba previsto así, porque se requería que ese batallón siguiera las operaciones en el norte del Tolima. Ya el desenlace, el desarrollo de la operación lo hemos visto aquí varias veces, inclusive más adelante tendremos otros episodios muy puntuales, pero fue un trabajo difícil, eh, como lo decíamos en el episodio de ayer, gracias a la genialidad del coronel Correa Cubides, que por orden del general Ruiz Novoa contrató a unos indígenas, los infiltraron sin ser detectados, abrieron un helipuerto en pleno corazón del
Marquetalia, del emporio que tenía tiro fijo, desembarcaron las tropas ahí y cayeron de sorpresa sobre el campamento principal y hallaron todo el tesoro informativo que condujo al hallazgo del cementerio y otros documentos importantes para la inteligencia militar y para la historia del país, de lo cual hablaremos hoy. Mi coronel, ¿quién era Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo? ¿Y por qué estaba a la cabeza de los terroristas en Marquetalia? Ese bandido es uno de los hijos de los huérfanos de la violencia tripartidista. Él era natural del municipio de Génova Quindío, de origen campesino. Y como todos los campesinos de esa zona, con un eh, despliegue de mucha iniciativa y de mucha astucia, campesino quindiano, antioqueño, caldense, por naturaleza su raza es muy despierta, muy hábil. Y este bandido era una persona de un coeficiente intelectual alto. El hecho de que tenía muy poco estudio no significa que su capacidad mental fuera baja. Y desde muy joven comenzó a trabajar con los tíos que eran liberales comunistas, eran liberales que creían en la Revolución Rusa y que ya habían sido contactados por el Partido Comunista desde los años 30, en la época en que nació Tiro Fijo. Ya los tíos de él hacían parte de ese enredo que había ahí entre liberales y comunistas que hablaban de una revolución roja, de seguir el ejemplo de Rusia, de seguir el ejemplo de Cuba posteriormente, ya cuando era un joven. Pero esto que va a hablar, que cuando inicia él es antes de la Revolución Cubana. Tenía 15 años y se desplazó al municipio de Ceilán con la familia y allí se convirtió en un próspero comerciante. Comerciaba quesos y le iba muy bien y montó su tienda y campesino muy hábil. ¿Qué ocurrió? Que en medio de esa violencia absurda y estúpida que fomentaban liberales y conservadores y comunistas para robarse las tierras, los conservadores fueron y cometieron una masacre en Ceilán de liberales. Y Tiro Fijo está entre los pocos que se salvaron de esa masacre porque no estaba en ese momento en el pueblo. Había salido a unas veredas a comprar unos quesos, a hacer un negocio de unos quesos, y para fortuna de él, los bandidos que entraron a cometer el crimen entraron por el otro camino. Donde se lo hubieran encontrado también le había tocado ese día ir a reunirse con Satanás. Eh, a partir de ahí, la familia de Tirofino organizó unas guerrillas, o las creció porque ya tenían guerrillas liberales y se trasladaron al Tolima. En el Tolima él vivió el trasiego o el traslado de guerrillas comunistas a liberales y se abrió definitivamente del general Peligro, que se quedó con los liberales tradicionales y él se fue con los comunistas. Y de ahí para allá inició toda su acción criminal. En el gobierno de Lleras Camargo, fue uno de los que, entre comillas, se amnistió, pero que el señor Lleras Camargo les toleró que no entregaran las armas. Eso lo había hecho también el general Rojas, su gobierno. Entonces, Tiro Fijo se quedó con las armas y mantuvo en la finca del Támaro, donde él ya se había desplazado hacía rato, desde 1952, un grupo que entrenaba a los campesinos en ideología comunista. Y ahí viajaban todos los miembros de la Dirección Nacional del Partido Comunista a dictarle cursos a los campesinos, a organizar economía agraria, a organizar células de combate, células políticas, a organizar la JUCO, la Unidad de Mujeres Demócratas, los luceritos revolucionarios, que eran los niños que recibían instrucción, a montar la instrucción de las comunidades, a organizar los grupos de autodefensa. Todo eso lo hizo el Partido Comunista del 52 al 64 en Marquetalia. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, a pesar de que les dieron la amnistía y les toleraron todo, ellos siguieron por debajo de la mesa trabajando. Inclusive se destaparon en el oriente del Tolima y allí hubo muchos combates, lo que se llama la Guerra de Villarrica, pero en el sur del Tolima se mantuvieron y para la buena fortuna de estos bandidos llegó Alberto Lleras Camargo y les concedió las cuatro republiquetas independientes de lo que hemos hablado. Entonces Tiro Fijo siguió en esas y comenzó a asesinar soldados
eso tampoco lo cuenta el cura de Rux en su falsa historia, fueron muchas las emboscadas que le hizo Tirofijo al Batallón Colombia, una al Batallón Tenerife, más que al Colombia, la zona. Una muy connotada es que el hermano de Tirofijo estaba en emboscada, venía el equipo de tiro de las fuerzas militares de un campeonato que han hecho en Neiva, venía de regreso a Bogotá, y en la emboscada eh, los bandidos asesinaron casi todo el equipo, pero como eran tiradores también expertos en la reacción, eliminaron nada menos que al hermano de Tirofijo que estaba ahí en la emboscada. Como retaliación, Tirofijo Boy asaltó un corregimiento que se llama Órganos, donde asesinó a 200 personas y le prendió candela al poblado. Eso tampoco nos lo cuenta el curita de Rux, de las Santas Palomas. Y esto ocurre antes de la Operación Marquetalia. Entonces, la Operación Marquetalia era una necesidad y el ejército lo tenía en su proyecto, como ya lo dijimos, pero es que el problemonón que había en el Quindío, el Valle, Caldas y el norte del Tolima con el tema cafetero, le quitaba todo el esfuerzo principal al ejército y las tropas no eran suficientes. Una de las mentiras que hay de Marquetalia y que Tirofijo la multiplicó muy habilidosamente es que él le escurrió el bulto y eludió una persecución de 16.000 soldados, lo cual no es cierto. Ni siquiera el ejército en todo su conjunto tenía 16.000 soldados en esa época. Pero el coronel Matallana, que era muy dado a hablar, demasiado hablador, demasiado lenguaraz y demasiado tramador, le decía a todas las patrullas que le dijeran a los soldados que cada vez que se encontraran con un campesino, le comentaran que había 16.000 soldados en la zona y que ellos estaban ahí, pero que cerquita entre el monte había escondidos 300, 400 y que el fin de las FARC estaba próximo. Con esa mala jugada de acción psicológica, lo que hizo fue darle a Tirofijo un argumento que hoy es hasta historia en el mundo y dicen que había 16.000 soldados y que Tirofijo con 42 arrapastrosos se les voló, lo cual no es cierto, pero de un error nace otro. Entonces Tirofijo se volvió el héroe y ya imbuido en su mentalidad comunista, participó en cientos de atrocidades. El gobierno Gerald lo había nombrado inspector de obras públicas y él mantenía los fines de semana, subía hasta el Támaro, que él mismo lo bautizó Marquetalia, porque decía que se parecía en cierta forma a las montañas del municipio de Marquetalia, Caldas, y él era pues natural de esa región, entonces que conocía muy bien, que todo se les ha parecido, y se quedó Marquetalia, eso ahí, pero la región es el Támaro, y es una hacienda grandísima que llamaba el Támaro, que los comunistas se la robaron al dueño. Y allí organizó todo un emporio en coordinación con el Partido Comunista. Síntesis, Tiro Fijo y el Partido Comunista y la violencia van muy de la mano en esa historia. Coronel, ¿cómo describió el coronel Hernando Correa Cubillos los hallazgos documentales y físicos relacionados con el cementerio y campo de torturas comunistas dirigido por alias Tiro Fijo y sus bandoleros contra los campesinos del sur del Tolima en la autodenominada República Independiente de Marquetalia? Bueno, eh, producido el ingreso del Batallón Colombia en esa maniobra tan brillante de haber abierto el helipuerto en pleno corazón de Marquetalia sin que los bandidos lo hubieran detectado, y mientras todos estaban dedicados en la parte delantera, trancando las tropas y tiro fijo en su bastión dirigiendo la guerra por radio, cuando se dio cuenta tenía el ejército encima y tuvo que huir por un camino que él tenía muy bien enmascarado dentro del monte hacia Río Chiquito, pero no pudo ni quemar ni llevarse todo lo que lo comprometía. En la incursión se encontraron todos los documentos muy bien organizados, envueltos en bolsas de plástico. Los tenían listos para llevárselos en mula, pero no alcanzaron, porque la incursión sí fue muy bien lograda. Las tropas desembarcaron y cayeron fue sobre el campamento prácticamente a muy pocos metros, y ahí ya no había tiempo de hacer nada. O sea, Tirofido había calculado que la resistencia la ofrecía por largo tiempo
Despacio iba sacando los depósitos de todo lo que tenía y cuando llegara el ejército no encontraría nada porque él se había ido. Pero pues esa maniobra lo sorprendió y tuvo que dejar todo el alijo de documentos allí. En esos documentos pues se comenzaron a analizar los detalles que había y de las tantas cosas que se encontraron, además de libros de contabilidad, correspondencia con el Partido Comunista, los borradores en máquina que hacía Jacobo Arenas para elaborar los pasquines de resistencia, los comunicados que hacían felicitando a los comunistas de las ciudades por las bombas que han colocado, nexos con políticos, cartas con periodistas, todo se les encontró ahí. O sea, un tesoro similar al que se le encontró a Raúl Reyes, pero igual de mal manejado como Uribe lo manejó. Valencia y los políticos de la época también lo manejaron muy mal, demasiado mal. Al indagar más a fondo entre esos documentos se encontró algo aterrador y era la manera como Tiro Fijo ordenaba asesinar gente y cómo con su puño y letra escribía las cartas que le mandaba a los encargados del Comité de Ajusticiamiento. Y por ejemplo, contaba el caso de Baldomero, alias Chorro de Humo, Baldomero Lozada Tobar, campesino de origen huilense, que vivía o ejercía el oficio de la arriería entre los municipios de Gaitania y Planadas. ¿En qué consistía la arriería? Era como decir una especie de empresas no legitimadas de transporte que quien tenía sus mulas, su mulada, la alquilaba a los dueños de las haciendas o de las fincas. Había dos dueños de fincas que tenían su propia mulada. Este era un arriero que prestaba el servicio. Otros eran simplemente arrieros y tenían su cuadrilla de arrieros y los contrataban para mover la mulada. Entonces ellos iban de finca en finca sacando, no tenían propiedad, pero se encargaban de llevar las mulas, entregar la carga, recoger la nueva carga de lo que llevaban, alimentar las bestias, cuidarlas que no les fueran a pasar nada, sabían muy bien de cómo se cruzaba por los caños, o sea, tenían una experiencia ya probada y los contrataban y les pagaban por eso. Este joven era eh, un arriero. Resulta que como el tipo se movía por la zona y era un campesino de confianza, le han encargado la tarea de que llevara una correspondencia de los soldados y la colocara en el correo. No era una estafeta ni era un miembro del servicio de inteligencia. Simplemente era un campesino que cumplía su tarea y se encontró con la tropa y le pidieron que llevara esos documentos. Pues en un retén tiro fijo lo encontró y le encontró las cartas y pues se puso a leerlas y en las cartas los soldados contaban cosas de lo que estaban viviendo. Entonces tiro fijo le envió la carta, lo ordenó amarrar y le envió una carta al comité de ajusticiamiento que estaba en el propio Marquetalia y hasta allá lo llevaron unos bandidos y ahí lo fusilaron. Y de ahí para allá comienzan a publicar, o el comandante de la Sexta Brigada publica eh, cuántos asesinatos ordenó Tiro Fijo de la misma manera. Y él se lavaba las manos, era ordenando que el comité de ajusticiamiento lo hiciera en Marquetalia para que quedara todo concentrado y se hiciera un cementerio de la ignominia donde todos le cogieran respeto. Y hay varios casos. Mencionamos este nomás para ver la dimensión y la forma tan eh, escueta y descarada. Ahí se lo envío para que ustedes procedan a justiciarlo como se lo merece. eh, e inmediatamente mándenme a los muchachos, escribió ahí así, en forma, o sea, que los que él había enviado a que entregaran al secuestrado para que lo asesinaran, se los devolvieran inmediatamente porque él necesitaba a la gente para combatir. Mientras él estaba allá, entonces que siguieran asesinando gente. Eso lo había hecho antes de la operación Marquetalia. Entonces, nada más, sin ir más a fondo, con esa sola carta, ¿cuál es el cuentico de los campesinos y todos los babosos que les hacen el juego? Que, que los comunistas no eran los que estaban organizando eso, sino que fue que los campesinos se levantaron en armas contra una agresión del Estado. Sí, mire lo que estaba haciendo este bandido por probar una sola cosa. Luego,
el coronel Correa Cubides le entregó a los medios de comunicación algo aterrador e increíble, que era las resoluciones, las fotocopias de las resoluciones con las que Tiro Fijo ordenaba prestar servicio militar a la revolución y determinaba cuántos meses con nombre propio, y ahí aparecen los nombres de las personas, cuántos meses le correspondían y cuánto debía pagar de multa por no estar todo el tiempo que él determinaba. Entonces, a algunos les daba, por ejemplo, 28 meses de servicio al ejército de la revolución y una cuota de 60 pesos. Al que le daba menos tiempo porque era hijo único, porque era menor, entonces tenía que estar 6 meses y pagar 300 pesos. Y oigan esto otro más grave, las sanciones de trabajo forzados al estilo de los soviets en la Unión Soviética. Esta persona está condenada a 27 meses de trabajo forzados, controlada por las milicias de las FARC. Entonces la persona quedaba secuestrada en poder de los comunistas con alimentación limitada, con eh, servicios limitados y con movilidad limitada durante 27 meses dentro del emporio que estaba construyendo allá, dedicada a hacer trincheras, a templar cercas, a mantener toda la infraestructura del, del emporio que tenía ahí, a cargar a lomo, a su propio lomo, costales de comida de un lado para otro, a hacer caletas para enterrar la munición, a montar observatorios, a construir la seguridad de la seguridad física, pues paredes y todo de las casas donde vivían los bandidos, a trabajar horas y horas en la rancha, o sea, en la cocina, y con nombre propio también cada sanción y una multa permanente de 60 pesos mensuales a todos los habitantes de la región, unas normas de comportamiento, sanciones que incluían desde latigazos hasta estar amarrado donde las hormigas lo podían picar, rociándole agua de panela. De hecho, las atrocidades más tenaces que se puede imaginar alguien, todo eso con nombres propios y con sanciones a campesinos. Y las actas las firmaban un bandido que le decían el mayor Lister, que era un comunista de la época de las primeras guerrillas, y Tiro Fijo, que eran los dos jefes. Y también había otras penas de muerte ordenadas por Tiro Fijo con nombre propio, por ejemplo, la de Urbano Pérez, porque había matado a otro campesino y le clavaban 3 años de cárcel en las cárceles de la Revolución, Ramón Cardoso porque había macheteado a otro campesino, Luis Alfonso Ortiz porque se ha robado una tinaja de barro con unos barretones y unos asadones, y así sucesivamente la cantidad de documentos publicados. Cuando se detectaron todas estas cosas de los asesinatos, pues inmediatamente se comenzó a buscar hasta que encontraron el cementerio y encontraron una gran cantidad de cráneos de huesos, algunos en tumbas individuales y otras colectivas, y pruebas de las peores atrocidades, personas con los brazos partidos a machetazos, los cráneos fracturados, tiros de gracia, y todo eso fue publicado y los archivos existen, o por lo menos fueron entregados a los periodistas en las fotocopias, y nada pasó. Qué curioso que el señor de Rux para nada menciona eso en su informe y no menciona lo más mínimo de las atrocidades que cometían los comunistas, ni siquiera deja la posibilidad de especular que no es cierto que eran unos campesinos, que eran 42 campesinitos víctimas de un bombardeo y de persecuciones del Estado, eh, pues mucho menos va a contar estas realidades que ahí está con nombre propio, con apodos y con fechas inclusive de cuando se hizo, cómo lo hicieron, y están las actas que hizo el ejército de los hallazgos de los cementerios clandestinos que tenía Tiro Fijo, y en muchos de los casos documentados quiénes eran. Algunos fueron identificados por la autoridad de quien correspondían, otros quedaron como NN y pueden ser de los desaparecidos que hoy las FARC y el Partido Comunista dicen que los desapareció el Estado en esa época.
¿Qué informaron los medios de comunicación acerca de la sevicia de alias Tiro Fijo con sus víctimas en Marquetalia? El caso que más sacudió a la región y al país de lo que se encontró allí en Marquetalia es el caso de la profesora Betty Tarquín. Doña Betty era una mujer muy linda, era una campesina muy agraciada y una mujer muy dedicada al servicio social, al servicio de la comunidad. Y había estudiado en la Normal de Señoritas y se había graduado como profesora y voluntariamente, por su origen campesino, se ha ido a trabajar como docente en la zona de Ataco, en la región rural, donde desafortunadamente este bandido había montado su emporio. Entonces, como era una mujer inteligente, que escribía muy bonito y que sabía llevar libros y que además escribía en máquina, pues tiro fijo, ni corto, ni perezoso, de una vez la obligó a que le ayudara a llevar todas las actas, a que en las reuniones todo lo que se hablara ella era la que tenía que hacer la redacción, a que los documentos quedaran muy bien elaborados, a que llevara los libros y a que le ayudara a llevar el control de la contabilidad, que nadie se escapara de pagar. Esa mujer vivía una tortura, porque además de tener que soportar que en la escuela le llegaran todos los miembros del Partido Comunista a leccionar a los niños, lo que ella había aprendido en la normal, ahora estaba era utilizándolo como medio de difusión de la revolución. Había un bandido que le decían Arbolito, que era cercano a Tiro Fijo y estaba enamorado de ella, pero ella no le ponía cuidado, o sea, era una mujer de carácter también, y eventualmente salía a la ciudad a visitar la familia y les contaba algo de lo que allí pasaba, pero por miedo a que la mataran o le mataran a la familia, nunca contaba todo. El tal Arbolito, como no podía convertirla en su compañera sentimental como hacían con todas las campesinas, se la dedicó y comenzó a contarle a Tiro Fijo que él tenía datos falsos, pero datos bien montados, de que ella le llevaba información al ejército y que en cualquier momento el ejército iba a entrar a Marquetalia y era porque ella había dado toda la información. Como desafortunadamente el señor Valencia, sin saber lo que estaba pasando, se puso de bocón a decir que ya el ejército tenía información de lo que había dentro de Marquetalia, pues Tiro Fijo ordenó asesinarla. Y para mostrarle a los demás campesinos que ellos actuaban y actuaban duro, ordenaron desnudarla y descuartizarla parte por parte, para que no se le olvidara a nadie. Cuando se hizo el levantamiento de todos los cadáveres, el ejército encontró la cabellera de la mujer, que fue identificada por los familiares, y por esa razón se supo, y luego pues ya en los documentos que habían elaborado con el, entre comillas, Consejo de Guerra y todo lo que le hicieron, quedó claro cómo había ocurrido ese hecho. Eso también lo publicó el periodista Víctor Prado, que era un joven que no ha estudiado comunicación social, pero que le gustaba escribir crónicas en un periódico que llamaba El Cronista, en Ibagué, y ahí están los archivos, inclusive en internet se consiguen algunos. En mi libro de la Operación Marquetalia se refiere todo el caso completo, pero eso tampoco fue mencionado para nada por el cura de Rups. Entonces miren ustedes otro caso con el cual queda completamente desvirtuado el famoso cuento de los pobres campesinitos de Marquetalia. Un cementerio lleno de gente asesinada, y el caso específico de esta dama que es atroz y que, como dirían los curitas, no tiene perdón de Dios. Mi coronel, ¿Cuál fue la cínica actitud del terrorista Juan de Dios Salgado ante las autoridades, pese a la ingente cantidad de evidencias en su contra? Pues al mismo tiempo que estaba pasando esto, ocurrió lo de la captura del bandido Juan de Dios Salgado. Cuando le ponen de presente todo esto y le preguntan que qué relación tenían los delincuentes de Marquetalia con él, volvió a su cuento, lo que ya hemos dicho aquí en el episodio de ayer, que él no tenía nada que ver, que él estaba seguro, que eso se lo han colocado los organismos de inteligencia, que en su casa jamás había habido una libre dinamita, que
él no tenía nada que ver y que mucho menos él iba a saber qué estaba pasando en Marquetalia cuando él estaba en Bogotá y él era un intelectual y no se metía con esas cosas de los abusos del gobierno contra los campesinos. O sea, salimos a deberle. ¿Qué hechos posteriores de violencia sobrevinieron en la zona de Marquetalia tras el hallazgo del cementerio y campo de torturas comunistas dirigido por Arias Tirofijo y sus bandoleros contra los campesinos del sur del Tolima en la autodenominada República Independiente de Marquetalia? Pues mi coronel, como dice el dicho popular, guerra es guerra y la guerra se termina como en los partidos de fútbol hasta que se dé el pitazo final. Después de estos hallazgos, eh, el gobierno entró en un triunfalismo impresionante. Viajaron varios ministros, colocaron la bandera de Colombia allá, se hizo una ceremonia militar, se declaró libre de terroristas la República Independiente de Marquetalia, se dijo simbólicamente que el Estado había recuperado el control y siguió la búsqueda de Tiro Fijo porque en el fondo había que buscar a Tiro Fijo, ¿no? Y más o menos 20 días, un mes después de estos hallazgos, el martes 11 de agosto de 1964, una patrulla del batallón Tenerife que estaba buscando a Tiro Fijo por, otra, por otro sector de la misma región fue emboscada y allí fueron asesinados un cabo y cuatro soldados del batallón Tenerife y quedó un sargento gravemente herido. Eh, los hechos pues conmocionaron al país porque era un contraste entre el triunfalismo del señor Valencia, las revelaciones escabrosas del cementerio y las barbaridades que cometía Tiro Fijo y la realidad de que la guerra no se ha acabado. Entonces es algo similar a lo que ocurre ahora en Gaza, más de que las fuerzas israelíes hacen acciones positivas, el día que liberan los secuestrados aparecen centenares de bandidos de ojos uniformados entregando a un secuestrado, entonces da la sensación de que todo lo que se ha hecho no funciona. El segundo hecho conmovedor es que 6, 8 meses después de esto apareció en Popayán un comunicado de que Tiro Fijo había estado en el municipio de Argelia, en El Patía y en otras partes del Cauca, personalmente dirigiendo la organización de unas guerrillas que iban a iniciar lo que llamaría el Grupo Guerrillero del Sur. Y también que había estado en reuniones con Ciro Castaño en el sector de Río Chiquito. Y que luego de eso ocurrió el asalto cuando Tiro Fijo asesinó a unas monjas y a unos agentes de policía y a unos ciudadanos dentro de un bus que iba saliendo de ese municipio. Entonces, demostraba que las FARC o las nacientes FARC, porque todavía no se llamaban FARC, no estaban acabadas y que por el contrario, Tiro Fijo lo que ha hecho es demostrarle también al ELN que 2 meses antes había hecho la toma guerrillera de Simacota, el Partido Comunista estaba mejor organizado, tenía control de las regiones y que podía imponer el terror en el Cauca, el Huila, el Tolima y el Valle. Adelante, mi coronel. Mi coronel, entonces, ¿cómo se detectaron las relaciones y las coordinaciones entre los bandoleros comunistas del campamento de Marquetalia en el Tolima y el campamento de Río Chiquito en el Cauca a través de la cordillera occidental? Pues era una sumatoria de hechos porque a pesar de la captura del bandido que fue circunstancial, la del que se le reventaron la casa llena de explosivos, de los escabrosos hallazgos, las actas, los documentos, el cementerio, los testimonios de los campesinos que fueron capturados, porque fueron muchos los capturados vinculados a las redes de tiro fijo, que confesaron todo lo que pasaba en Marquetalia. Y de todas esas publicaciones, los comunistas no pararon su guerra, porque ellos hacen una guerra integral. Primero la de propaganda negando todo eso y sindicando al Estado y presentando unas versiones cambiadas sin ruborizarse. Y al día de hoy siguen sin ruborizarse esos bandidos a pesar de que se les demuestre que es una falacia lo que están diciendo. Por otro lado,
Los estudiantes que ya estaban organizados por comités revoltosos, como vimos por Hernando González Acosta en el Cauca, por Jaime Arenas en Bucaramanga, por Camilo Torres aquí en Bogotá, salieron a las calles a protestar y a paralizar el país. Y los sindicatos petroleros, como lo hemos visto en todos estos días, simultáneamente hicieron paros. Entonces, ¿cuál era el propósito? Desarticular completamente el gobierno en la parte sindical, laboral, estudiantil, social y en el orden público, asesinar soldados, matar campesinos, imponer el terror, hasta generar el caos que tanto hacía el señor Petro para que el comunismo entre en lo que Jacobo Arena llamó siempre el estímulo a la insurrección generalizada. Ahí se resumen los hechos y se muestran con claridad y corroboran que nosotros no hemos entendido el problema como país. Mientras tanto, ¿qué hechos sucedían con las bandas tripartidistas en el departamento, en el actual departamento del Quindío? Pues vimos aquí que al mismo tiempo las bandas de Zarpazo y esos bandidos ya venían en declive porque se estaban pasando al Partido Comunista y que en una operación exitosa en esos días, tropas de la octava brigada dieron de baja al bandido alias Poponcho, quien era el jefe de una cuadrilla de asesinos y que tenía un largo prontuario de acciones criminales en el norte del Valle y el sur del Quindío. Por lo tanto, se mostraba una vez más el ejército y la fuerza militar del país que el plan Lazo era efectivo, que la tarea era larga, pero que se necesitaba una estrategia conjunta porque lo estábamos viendo en las ciudades. Los comunistas estaban desestabilizando el país con paros, con acciones de sabotaje y con actos terroristas. Y en el campo tenían cuadrillas organizadas que estaban cooptando las guerrillas liberales. Es un momento crítico de la historia del país que tampoco lo presenta así el señor de Ruz, sino simplemente es que se mataban entre liberales y conservadores y de allí surgió una reacción campesina y luego surgieron las FARC y todos felices comieron perdices y los campesinos son víctimas y el Estado depredador y es una versión bastante traída de los cabellos porque lo que hay es un entronque bien interesante y bien complejo que indica que hay una responsabilidad tripartidista. ¿Qué otras actividades subversivas realizaban las redes urbanas del Partido Comunista para sabotear el normal desarrollo en los municipios del país? Eh, Los terroristas hacían de todo. Ellos seguían secuestrando, robando, matando, promoviendo el tráfico de armas, promoviendo ya en la cercanía con los narcóticos, como lo hemos visto en algunos episodios, en especial con la marihuana. Comenzaron a extorsionar ya por sectores y el reclutamiento intenso en universidades y colegios, siempre orientado por la juventud comunista, en cabeza del ex esposo de la señora Clara López, que es una de las defensoras de Petro actualmente y exalcaldesa de Bogotá. Además de combatir todas las formas de violencia comunista, ¿qué acciones en favor de las comunidades realizaban las fuerzas militares para dar cumplimiento al Plan Lazo y los programas de acción cívico-militar? El plan Lazo incluyó un componente al cual no se le dio la trascendencia que es y que se ha obviado por parte de la dirigencia política para bajarle el perfil al alcance de ese plan. Es que la empresa Satena era parte integral del plan Lazo, incrementó sus vuelos a distintas regiones, mejoró algunas pistas que existían muy rudimentarias y le puso algún control oficial para que los campesinos y los ciudadanos residentes en zonas apartadas se pudieran trasladar de un lado a otro. Y por primera vez hubo un avión, un hospital sin ambulancia, y el título está mal, que lo operaba Satena con pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana para atender casos de emergencia de salud en zonas apartadas. Se destinaron algunos recursos a eso y se comenzó
a propender por la salud del campesinado o de las personas de las zonas alejadas, indígenas, algo que jamás había hecho el Estado colombiano por incapacidad, fue iniciativa de las fuerzas militares y nuestra Fuerza Aérea estuvo ahí presente. eh, Estados Unidos apoyó con el primer avión ambulancia, que lo llamaron en ese momento avión hospital, mediante el cual se podía trasladar urgentemente a alguien. Se colocaron ya radios de comunicación para esas comunidades que nunca habían conocido ninguna cercanía con el gobierno central ni con el Estado. O sea, el Plan Lazo también trajo cosas muy interesantes que se olvida a la ciudadanía y que no se reconocen. Y aquí lo ponemos en primer plano de cómo era esa acción integral en busca de la paz de los colombianos, mientras los bandidos comunistas solo pensaban en colocar bombas y destruir el país. ¿Qué graves hechos de orden público sucedían en otras partes del país mientras se adelantaban las investigaciones por lo sucedido en La Perla al norte de Bogotá y se combatía en Barquetalia contra los eh, forajidos encabezados por alias Tiro Fijo? Mencionamos aquí dos de los que hemos tratado en estos días. En esos mismos días fue capturado en Corinto, Cauca, un bandolero, alias Sangre Fría, que tenía el nombre Norbey Bedoya, que tenía un extenso portuario, hacía parte de la banda de alias Capitán Tijeras, que unos meses después secuestró al industrial Harold Eder. También la baja de un bandido que andaba con él, los decomisos de un material. Y en Popayán, también lo hemos mencionado en un episodio anterior, la Guardia Penitenciaria, gracias a un trabajo de inteligencia del ejército, evitó la fuga de unos bandidos que estaban sindicados de varios delitos y que estaban planeando una fuga grande en la cárcel. Y ¿Cuál todo, fue la descarada y mentirosa declaración de la narcodictadura cubana acerca de los innegables nexos de los grupos narcoterroristas en todos los países del continente, incluidos los de Colombia? en esos días hubo una reunión de la ONU en Nueva York. Todos sabemos que el terrorista Fidel Castro tenía orden de captura por Estados Unidos, pero como era el dictador de la isla, entonces tenía una inmunidad para entrar a Estados Unidos cuando hubiera reuniones de la ONU. Ya llegaba y entonces se alojaba en uno de los hoteles ahí en la Quinta Avenida, en Nueva York, que ahí era la nube de periodistas eh, tratando de hablar con este bandido para volverlo famoso. Había un periodista de apellido Richard Eder, o de nombre Richard Eder, del periódico eh, New York Times. Este no tenía nada que ver con Harold Eder, el colombiano, la coincidencia del apellido. Este Eder fue y le hizo una entrevista a ese bandido allá y le puso sobre el tapete hechos como lo que estaba ocurriendo en Venezuela con bandera roja, lo que acababa de ocurrir en Colombia con la explosión y con todo lo que sucedía, lo que pasaba con los tupamaros, con los montoneros en el sur del continente, lo que pasaba en Brasil. O sea, le hizo una extensa entrevista preguntándole por las relaciones y este delincuente cubano no lo negó. Dijo que sí, que su gobierno estimulaba eso porque era la lucha contra el imperialismo y ahí en Nueva York y no lo podían capturar, que porque si lo capturaban se armaba el problema con la Unión Soviética. No era porque Estados Unidos no le pudiera echar mano a ese bandido ahí, sino para evitar los problemas con la Unión Soviética. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxista-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país a finales de la violencia tripartista a partir de la década de 1960. Bueno, antes de escuchar el minuto de silencio, terminemos con la pregunta anterior. Eh, Fidel Castro, en esa entrevista con el periodista de New York Times, reconoció que él apoyaba a las guerrillas latinoamericanas, que su régimen lo hacía, y soltó una perla, que él suspendería ese apoyo, o sea, nos haría un favor al resto del continente si Estados Unidos le quitaba el bloqueo y si no lo consideraba terrorista y lo dejaban hacer lo que le diera la gana. O sea, típico como hacen las FARC cuando van a negociar con el gobierno. Ahora sí escuchemos el minuto de silencio.
¿Tiene A- credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Respuesta clara y directa, no. Y no es porque si en ese momento al Partido Comunista se le perdonó toda esa actividad criminal, se sacó de toda responsabilidad al señor Gilberto Vega, a pesar de las grandes pruebas de los crímenes que se comprobaron, cometió tiro fijo, estaban hasta con puño y letra de él ordenados. Y porque el Estado colombiano en ese momento tampoco asumió una actitud mucho más proactiva con el Plan Lazo para llevar a cabo la pacificación del país de manera sincronizada y con una estrategia, y no lo hizo, mucho menos ahora que es de oportunistas y de remate, hundido e infiltrado por los mismos comunistas que desde esa época articulaban la destrucción de Colombia. No va a ser posible. Adelante, mi coronel, con su comentario del día de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? Mi comentario del día de hoy se titula Permisividad, engaño y mentira, dura combinación anti seres humanos. 8 territorios nacionales de nuestro país se convirtieron en las denominadas repúblicas independientes, unas y centros de delincuentes sanguinarios y crueles que azotaban las regiones, aún con el beneplácito de los politiqueros regionales y nacionales, y en especial el apoyo antes soterrado y hoy de frente del Partido Comunista les daba. Una complicada situación económica y político-social hizo que se formaran movimientos como autodefensas campesinas, las cuales se enquistaron especialmente en el Tolima y empezaron a aplicar sus propias manos para la justicia, el racionamiento y quienes podían o no vivir en esta zona. Gracias a la Operación Soberanía y la denominada Operación Marquetalia, ideada al abrigo del ideario del general Alberto Ruiz Novoa y con su famoso Plan Lazo, se logró ingresar y recuperar estas y las demás repúblicas, o mejor, republiquetas independientes, pero los intereses políticos electorales de los politiqueros hicieron que este esfuerzo casi se pierda y como siempre sucede, estaban eran más atentos a defender los capturados injustificadamente y aparentar inocencia y culpabilidad de parte del ejército y la policía intervenientes en estas acciones. Pues bien, nada de lo encontrado en el registro de lo que era la República Independiente de Marquetalia era diferente al producto de las informaciones y actividades de inteligencia que se desarrollaron sobre el sector. Y es así como lo que con engaño y seguridad negaban y solo justificaban con su cuentico ruso de que el problema es que me robaron la gallinita, todo combinado con este tipo de mentiras, asuntos tapados que no han sido tenidos en cuenta en el informe de la verdad de Derrux y menos en la JEP por los cortes convenientes que le dan a ese pasado que marca la violencia tripartidista y los movimientos terroristas y narcoterroristas del país. Allí se encontraron muchas cosas que presumiblemente se sabían y que eran de conocimiento de muchos que los apoyaban con fines politiqueros. Encontraron un cementerio
de las víctimas de esa violencia y lo más importante, la prueba reina de la crueldad y la violencia terrorista, documentos con sentencia de muerte, multas, trabajos forzados y contribuciones de los campesinos, perdón, y contribuciones a los campesinos que no simpatizaban con, con lo que querían hacer aparecer como un santo digno de canonizar a quienes por más de 60 años causó muerte y destrucción, alias Tiro Fijo, que además imponía cuotas de sostenimiento y un sistema de servicio militar obligatorio, querían ser ajenos a estos comunistas intereses. Allá donde antes hubo dolor y muerte, el ejército, como en todo lado, llegó a llevar bienestar a los campesinos de la región, obras de beneficio comunitario y las eficientes acciones cívico-militares que le devolverían la tranquilidad y el progreso a la región. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué los politiqueros persiguieron y evitaron la continuidad de estas y el desempeño de grandes militares que las dirigían? Permisividad, engaño y mentira, dura combinación anti-seres humanos, de continuidad hoy en día, pero ¿hasta cuándo? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy concreto lo que usted dice y sobre todo que reafirma lo que decimos, lo que hemos dicho ayer y hoy, que a los comunistas se les ha tolerado muchísimo porque los politiqueros tienen rabo de paja y entonces la mejor manera de hacer es la vista gorda. Y lo segundo que nos tiene en Colombia acabados es la visión parcial de cada quien pensando en lo suyo y olvidados del conjunto. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche no habrá actividad académica por algunos compromisos, pero mañana retornaremos con nuestros ejercicios de memoria histórica y de formación de estadistas con visión de estrategas. Que Dios nos siga acompañando y dando luces para continuar en esta tarea. Feliz día para todos.